Hola, hola, saludos, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ahora quiero que dialoguemos el tema sobre la Biblia. Quiero hablar ahora sobre la Biblia, pues para que nosotros pues conozcamos, no solo pues hablemos de un libro, mis hermanos, que realmente no tiene todo lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. Y ese es el problema, que el hermano separado quiere encontrar todo lo que ha sucedido en la historia, en la Biblia, hermanos. Concretamente en el Nuevo Testamento, que nada más fue escrito en 50 años, más o menos. El Nuevo Testamento fue escrito en 50 años. Así es que no podemos nosotros esperar, no podemos nosotros esperar que todo lo de la historia esté escrito en la Biblia, pues. Historia hablemos desde Cristo hasta el 2024, imposible. Eso es imposible. Y ese es el problema del hermano separado, que quiere encontrar todo, absolutamente, los 2000 años de historia en la Biblia. Y si no está en la Biblia, no lo creo. Hay muchas cosas que no están en la Biblia y que lo creen, lo asumen como que así es. Ayer hablaba con un protestante y le decía, ¿cómo sabes que el Evangelio de San Marcos lo escribió San Marcos? ¿Cómo lo sabes? Es que en mi Biblia lo dice. ¿Ah, sí? Sí, ahí dice autor Marcos. Eso no es parte de la Biblia. Eso no es parte del cuerpo del mensaje bíblico. Saludos, hermana Susi, bendiciones, hermana. Ese es el detalle. Es que yo no creo en historia apócrifa, dice. Eso es una tontería, porque la historia es historia. Y yo le decía, el primero que lo dijo fue Papías. Y me decía, ¿y qué tiene de importante ese Papías? No, para usted no puede tener nada de importancia, pero es quien le atribuye la autoría de San Marcos al Evangelio. Entonces, no, pero es que la mía dice autor Marcos. Sí, pero él no dijo autor Marcos. No, eso es un agregado que le hace la editorial basado en la patrística. Entonces, no, y me decía, no, es que yo respeto su opinión. Es que yo no estoy dando opinión. Y la respete o no la respete, eso es una realidad. Así es que yo le decía a esta persona, nunca vuelva a decir que San Marcos escribió el libro, porque el libro en sí, como cuerpo del Evangelio, es anónimo, porque ahí no dice que fue escrito por San Marcos. Saludos, mi hermano espartano. Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos. Saludos, mi hermano Juanito, si quieres subir, mi hermano Garak, saludos. Entonces, esto es importante, que los evangelios son anónimos, pero los padres de la iglesia le dan el nombre. Por ejemplo, si hablamos de San Mateo, el primero, si mal no recuerdo, que le atribuye la autoría a San Mateo es San Irineo de León. Creo que ahí por el 180, más o menos. Entonces, la sola escritura no da para eso.
la sola escritura no da para determinar la autoría. Si en el libro buscamos quién es el autor, pues quedaría como anónimo. Entonces, el que no le cree a los padres de la iglesia, no le cree a la tradición, pues que no diga Evangelio de San Mateo, de San Marcos, o de Marcos, como ellos le dicen. Que se quede, pues, que se quede con un libro anónimo, que no diga quién lo escribió. Y es la Iglesia Católica quien le da esa autoría. Entonces, eso es importante que nosotros debemos de saberlo, que están utilizando un libro católico que determina quién ha sido el autor de cada uno de los libros hablando sobre los evangelios. Y pues el que lo quiera creer, pues que lo crea, y el que no lo quiera creer, que le ponga corrector o que le arranque donde dice el autor, porque el libro no identifica quién es el autor. Lo ha identificado la Iglesia Católica. Así es que saludo a mi hermano José Carlos. Eso es importante saber. No me decía ese hermano separado ayer, es que yo respeto su opinión. Es que no es una opinión, es que yo no estoy opinando, yo le estoy dando fuentes. Vamos a hablar de San Mateo, vamos a ver de San Mateo, vamos a confirmar. Buen día, hermana Norma. Por eso hay que ser firmes, ¿verdad? Es que yo respeto tu postura, no es postura. Estos son datos, son datos. Y si el hermano separado acepta toda la Biblia, ¿por qué no le quitó o no acepta toda la Biblia? ¿Por qué no le quitaron la autoría que es atribuida por la Iglesia Católica? Aquí voy a leer a quién se le atribuye la paternidad del Evangelio o autoría del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver. Para ser más explícito sobre la autoría de San Mateo, porque ahí no aparece en el libro, no dice yo Mateo escribí de puño y letra. Vamos a ver la autoría, característica y paternidad literaria, dice. Aquí tengo que hallarlo, hermanos, porque yo ya lo leí, pero no lo encuentro. Y se le atribuye darle pues la autoría, se le atribuye que el primero que dijo que fue ese evangelio, que no dice quién lo escribió, ese evangelio se dice que fue San Irineo de León, quien dice que San Mateo escribió ese documento que ahora se le llama Evangelio de Mateo. Ese documento no dice quién lo escribió. Ahora todos lo sabemos, por supuesto. Ahora todos lo sabemos. Pero el hermano separado, pues, si no lo quiere aceptar, pues eso no nos importa. O que diga, sí, esa teoría, esa no es una teoría. Vamos a ver de San Marcos. Vamos a ver sobre San Marcos. Y estamos hablando sobre
la Biblia. Si alguien quiere subir y quiere hacer preguntas, pues que sepas también que también se le van a hacer preguntas. Vamos a ver, aquí habla de San Marcos, bosquejo, el primer ministerio en Galilea, paternidad, dice. Dice, la declaración más primitiva sobre el origen de este evangelio es la que hizo Papías, preservada en Eusebio, Historia Eclesiástica 3:39. Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió fielmente todo lo que pudo recordar. Entonces vemos que el primero que lo dijo fue Papías, que San Marcos pues fue el que escribió ese evangelio. Entonces así es como nosotros recibimos esa enseñanza, que pues que San Marcos fue el que escribió ese documento que se le llama Evangelio de Marcos. Y así, hermanos, así podemos ver de San Lucas de la misma manera, porque hoy creemos nosotros es que quien esclarece quién escribió el evangelio, dicen, el evangelio de Lucas fue Lucas, porque lo dice Hechos 1:1, y lo vamos a leer. Evangelio de San Lucas. Lucas era griego. Dice, vamos a ver Hechos 1:1, perdón. Hechos 1:1. Hechos 1. Dice, en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al final del libro, Jesús, lleno del Espíritu Santo, daba instrucciones a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Aquí está hablando de que tiene un primer libro. Entonces decimos, es el Evangelio de Lucas. Pero si nos vamos a San Lucas, allí no dice que Lucas fuera el escritor. Dice que el escritor de este evangelio, de este libro Hechos, dice que tiene otro libro que escribió en mi primer libro, dice. Pues fue Lucas, porque es el evangelio de Lucas. Sí, ya se le dio el autor. Ahora veamos San Lucas capítulo 1, versículo 1, para que veamos que ese otro libro perteneciente al escritor de los Hechos, vamos a ver que ese otro libro también no aparece el autor. Dice, algunas personas han hecho, Lucas 1:1, empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que ocurrieron entre nosotros, tal como nos ha sido transmitido por aquellos que fueron los testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Vemos que el que escribió los Hechos dice que también escribió este. Entonces decimos, pues sí, Lucas. Pero ¿quién te ha dicho que ese se llama Lucas? Porque en el libro no dice yo Lucas. Ahora lo recibimos por medio de la iglesia que San Lucas. Y por eso decimos, el autor de los Hechos es el mismo Lucas. Pero ¿quién fue el primero que dijo que se llamaba Lucas? Porque en ninguno de los dos dice de un personaje
que se llama Lucas, que lo ha escrito. Vamos a ver la paternidad literaria. Dice, la cuestión de la paternidad literaria de Lucas se halla íntimamente relacionada con la de los Hechos. Ambos libros son parte de una misma obra, correcto. Caminaban de la mano, iban unidas las dos obras, un solo cuerpo literario, el cuerpo lucano. Dice, y no han tenido éxito quienes han tratado de negar que una misma persona lo escribió. La tradición que asigna a Lucas ambos libros sigue siendo el punto de vista más plausible. Las pruebas se derivan básicamente de hechos. En lo que se refiere a este evangelio, pocas indicaciones concretas encontramos en él que favorezcan o nieguen el punto de vista tradicional, dice. Sobre el autor, la afirmación de que en el mismo se respira la atmósfera del periodo subapostólico, o sea, la época posterior a la muerte de Lucas, es demasiado subjetiva, dice. Lo que se ha podido sacar en limpio de las modernas discusiones sobre el autor es que Lucas no fue imitador servil de Pablo en su enfoque teológico, dice. Dice, en consecuencia, su evangelio en ninguna manera es una reinterpretación paulina de la historia de Jesús, sino que representa su propia evaluación independiente de la significación del Salvador, basada en tradiciones que emanaron de la iglesia primitiva. No sabemos cómo consideraba Pablo la vida terrenal de Jesús, ya que poco lo menciona en su carta. Por lo tanto, no tenemos modo de comparar sus puntos de vista con los de Lucas, dice. En un sentido, poca luz arrojaría sobre esta obra de la identificación del autor, ya que poco sabemos aparte de lo que nos dice Lucas y Hechos, dice. No sabemos cuándo ni dónde se escribió el Evangelio. Hay dos posibilidades. Sería en lo que respecta a la fecha, a principios de la década del 60 o en las últimas décadas del siglo I. La decisión depende de la fecha que le asignemos a Marcos y de si Lucas escribió después de la caída de Jerusalén profetizada por Jesús, dice. Las referencias comparativas, bueno, acá no veo que den quién fue pues el primero que lo mencionó. Al parecer es una obra anónima que la iglesia pues le atribuye, la autoría. Jairo, no, yo creo que te subieron, Jairo, ya dame ver. A San Lucas. Ya tú estás aquí. Buenos días, Jairo. Dios bendiga. ¿A cuál iglesia pertenece? Soy cristiano evangélico. ¿Cómo se llama su iglesia, si se puede saber? O congregación, pero porque iglesia, acuérdese que en la Biblia hay una sola, y la iglesia es una sola. ¿Cómo se llama la congregación a la que pertenezco? Porque la iglesia de Cristo universalmente es una sola. Hay diferentes congregaciones locales, pero a nivel universal la iglesia es una sola. ¿Cómo se llama su congregación? Ok, pertenezco a una congregación que se llama Unidad Ministerial Internacional. Bien, voy a aclarar lo que usted dijo porque pues la iglesia es una la que funda Jesús. Las demás no son fundadas por Jesús. Entonces, excelente, de acuerdo. Nada más hay una sola iglesia fundada por Jesús. Ahora lo que falta es determinar cuáles son las características y la doctrina apostólica de esa iglesia que nace con los apóstoles, que es la única iglesia. Señor, tranquilo. Usted no define. Es que usted no se engañe, no define. Ahí entra la historia, porque esa iglesia tiene que tener historia. Excelente, muy bien, de acuerdo. Entonces, usted, hablando del tema, usted confía o solo en la Biblia.
o le cree a la historia? Yo creo en ambas cosas. Yo creo en la Sagrada Escritura y yo creo que en la historia. Yo creo que la historia también tiene verdades poderosísimas, la cual yo acepto y creo. Excelente. ¿Cree que los evangelios son de autoría determinada por la iglesia, o usted puede hallar la autoría en el mismo documento? Mira, oye, ¿qué sucede? La iglesia en el año 367, Atanasio de Alejandría es quien escribe o toma la primera lista, quien construye la primera lista de libros que se consideraban sagrados. Entonces el canon nace de esa forma, por lo tanto es indiscutible que aunque la palabra es inspirada por Dios y Dios la escribe por medio de la iglesia, es la iglesia a quien Dios utiliza para a través de ello escribir o redactar este texto que es inspirado, y a través de la misma iglesia es que va a surgir lo que es el canon. Eso es indiscutible, eso no es un tema a discutir para nosotros. En eso estamos de acuerdo, estamos claros. Pero no es la primera lista, habían muchas. Estaba, por ejemplo, la de Melitón de Sardes, el 170. Sí, sí. No es la primera del 360. Concilio de Yagnia, años 90 después de Cristo. Sí, pero acá lo importante es saber que en ese punto estamos de acuerdo. Pero ese no era cristiano, era un concilio judío. Anticristiano. Sí, sí, Yagnia, sí, de acuerdo. Pero ya, ¿qué sucede? Por ejemplo, tenemos a Marción de Sinope, pero olvidémonos de Marción, que ese fue un hereje. Sí, entonces usted considera válido, por ejemplo, de que no se puede probar por la sola escritura la autoría de los evangelistas, de los evangelios. Yo estoy de acuerdo, yo entiendo que la autoría, usted dice que la autoría de que todo, bueno, el atribuirle el evangelio, por ejemplo, a Pedro, a Juan, es cierto que hay que buscar datos históricos para eso, para confirmar que hay que buscar otra fuente, que no todos, absolutamente todos ellos, solamente con lo que dicen sus escritos, que solamente con eso sea suficiente para probar absolutamente y convencer a alguien de esa autoría. En eso estamos de acuerdo. Creo que existen muchos de esos autores acerca de los cuales necesitamos fuentes extrabíblicas para nosotros reforzar lo que creemos de ellos ya a partir de la Santa Escritura. En eso tampoco vamos a debatir, en eso usted y yo estamos de acuerdo. Sí, pues entonces, yo no sé cómo usted, me gustaría conocer su postura sobre definir el canon, si fue algo tan sencillo o como agarrar un conjunto de libros, aquí está, y ya, si fue así nomás de sencillo, porque muchos creen que es como agarrar un documento y pues empastarlo. No sé si usted sepa cuál fue el papel de la iglesia, todo esto. Por favor, repita lo último que dijo, que creo que no lo escuché bien. Si usted tiene la idea de pues el proceso que se llevó para determinar ese canon, si fue nada más agarrar un conjunto de libros y ya aquí está, ¿fue tan sencillo o fue difícil? Por ejemplo, ¿por qué un evangelio? ¿Por qué no uno? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no solo 2? ¿Por qué 4? Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo guió? ¿O cree usted que fue sencillo, como uno dice, solo lo recibió? Ok, no fue tan sencillo. Hubo que realizar diversos debates, debates entre ellos, debates no de poco tiempo, hubieron debates que se tomaron un tiempo significativo. Existen lo que son los escritos legomena y los antilegomena, que eso tiene que ver con la forma en la cual fueron aprobados. Cuando se dice que algo es antilegomena, eso fue algo que fue tomado como decisión sin un amplio debate, pero hubieron otros que no eran antilegomena, sino que hubo una gran discusión, un debate arduo, un debate
largo de un tiempo significativo, considerable. Por lo tanto, también en eso estamos de acuerdo, que eso no fue algo de que aquí está la lista y punto, y se acabó, listo, ya esto es todo, sino que hubo un tiempo, un proceso, un debate, un análisis, investigación, estudio. Es otro punto en el cual no vamos a debatir, sino que estamos de acuerdo. Felicidades. Es importante que usted reconozca eso, porque algunos piensan que fue sencillo. No, habían muchos evangelios, muchas cartas, muchos libros de los hechos. Entonces, no fue así nomás. Incluso habían libros que eran considerados canónicos, eran comentados como parte del canon. Ejemplo, pues el Apocalipsis de Pedro, la epístola de Bernabé. Entonces, algunos lo consideraban como inspirados, pero la iglesia al final dijo no. Y habían lo que usted decía, antilegómena, que esos eran dudosos. Pues estamos hablando de segunda y tercera de Juan, segunda de Pedro, hablando de Hebreos, pues Judas. Entonces esos, muchos los tenían como antilegómena, como dudosos. Y la iglesia dice, sí, va. Incluso Esther, pues hay listas en las que no aparece. San Atanasio las pone como disputada. Incluso Esther no le da el mismo la aceptación, sino que los pone como disputados, no rechazados, porque los rechazados eran los notai. Entonces, Jairo, pues allí estamos de acuerdo. Pues es el libro que nosotros amamos, que no adoramos, valga la redundancia, porque es un libro pues perecedero como libro, como material. No sé si esté de acuerdo en eso usted. Sí, es así. Nosotros no estamos apoyados por Dios ni estamos llamados a adorar, postrarnos, rendir culto a un pergamino, a un libro propiamente dicho, a un material físico, a una hoja, a un material gastable, con un folder, qué sé yo, una portada. No. Pero lo que yo sí estoy llamado es a rendirme entero por completo en pasión, es por la palabra de Dios, cuando se refiere al texto propiamente dicho, no al pergamino, no a lo material, a lo físico, donde se grabó lo que hoy conocemos como texto sagrado. Claro, sabiendo de que no es Dios. ¿Cómo es? Sabiendo que el libro no es Dios. El libro no es Dios. Excelente, correcto. Porque yo creo que idólatra, una persona, yo la considero idólatra cuando aquella cosa a la que adora, lo hace, la adora o le rinde culto considerándolo Dios. Si usted considera que tal o cual cosa es Dios y usted se postra ante eso y le rinde un culto, considerándolo Dios en su razón, en su mente y en su espíritu, creyendo que ese objeto es Dios, entonces ahí yo lo considero idólatra. Pero si usted le rinde culto y no considera que ese objeto es Dios, entonces no se puede considerar idólatra. Por eso, porque no lo está considerando Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso que yo dije? Claro que sí. Ok, ahora en base a eso que usted acaba de escuchar y que usted está de acuerdo con que para ser idólatra hay que considerar a Dios en el objeto que estoy rindiendo culto, pero si yo no lo considero como Dios, sino como un ser, un siervo de Dios, entonces no soy idólatra. Le voy a hacer una pregunta en base a eso. ¿Usted cree que los budistas, los que adoran al Buda, por ejemplo los chinos, que en sus restaurantes y tiendas, yo he visto que ellos tienen un Buda, un barriguito, un gordito, ellos le ponen vela, le ponen comida, le prenden flores, le hacen festividades, le celebran cultos, le rinden homenaje y culto a Buda? ¿Usted cree que ellos son idólatras o no? Yo no sé. Porque la adoración, como usted, si puede apagar el micrófono, porque me escucho yo mismo. Yo realmente no sé si ellos dicen, este es Dios. Yo no conozco el corazón. Por eso yo no puedo decir. Ahora, en el Antiguo Testamento, si yo puedo ver que dicen que le llamaban, por ejemplo, a Isaías 44:17,
y le rezan a un Dios incapaz de salvar y le dicen, sálvame, mi Dios eres tú. Ese es el detalle, que allí es textual. Por lo tanto, yo no sé si Buda es Dios para ellos, no sé. No sé si usted sí considere en ese caso. Mira, yo le he preguntado esto a muchos católicos y todos ellos están de acuerdo con que los budistas son idólatras porque ellos le celebran culto a esa imagen. Porque una cosa es Dios, que algo sea Dios propiamente dicho, y otra cosa es que tú puedas endiosarlo. A todo lo que tú te postras, te le arrodillas, le clama y le pide, le celebra festividad de culto, tú lo estás endiosando, aunque no sea Dios propiamente dicho. No, eso es falso. Eso me lo tiene que mostrar en la Biblia. Claro, ahora mismo se lo voy a mostrar. En el libro de Éxodo, capítulo 15, si mal no recuerdo, por ahí por el del verso 32 en adelante, allí habla del becerro de oro, si no me equivoco. Y el becerro de oro dice que los israelitas, cuando Aarón le construyó el becerro, se lo entregó no como un dios falso, sino como su Dios le dijo, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y él le dijo, mañana será culto a Jehová, a Yahweh. O sea, será culto a este Dios. Y oiga cuál, se lo señaló como aquel que lo había libertado de la esclavitud egipcia. Por lo tanto, ellos en su mente, en su razón, en su memoria, en su conciencia, en su espíritu, ellos no tenían a este Dios bajo la idea de un Dios distinto al Dios que lo libertó, sino que para ellos era el Dios que lo había sacado de Egipto. Sí, pero yo usted lo... Apaga el micrófono, por favor. Yo lo considero a usted una persona racional. No está en Éxodo 15, está en Éxodo 32. Y lo que sucede... Correcto, sí, dije 15:32, pero fue al revés, es en el 32. Yo dije capítulo 15, verso 32, por eso dije, si mal no recuerdo, porque hace tiempo... No está en 32.15, está en 32.4. Entonces, lo que yo le quiero decir acá es que allí sí hubo adoración. Y usted tiene que entender dónde empieza esto. Bueno, hablemos de Éxodo 19.1. Dice, empezaba el primer día del tercer mes, dice, después de la salida de Egipto. Eso, Éxodo 19.1. Entonces tenían 2 meses después de 430 años de estar en Egipto. Eso lo dice San Mateo 12, 40, 41. Éxodo 12, 40, 41. Pasaron 430 años. Luego Éxodo 19, 1 dice, iniciando el primer día que iniciaba el tercer mes después de la salida de Egipto, 2 meses habían pasado. Luego vemos que en el 20 les dice, escucha Israel, yo soy Yahvé tu Dios que te sacó de Egipto. Él les está advirtiendo que no tuvieran otros dioses. Entonces, cuando usted ve que esa advertencia se lo dice por Éxodo 32, cuando ve que Moisés tardaba en bajar, ellos le dicen, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. No piden una imagen, piden un Dios. Entonces les hace un Dios y les dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. No eran esculturas, era un Dios, era un buey. Pero los bueyes eran dioses. Depende, porque acuérdese que en el templo se manda a hacer un mar que descansaba sobre 12 bueyes. Entonces, ¿eran esos dioses? No, esos bueyes no eran dioses. Aquel sí, porque ellos dicen, haznos dioses. Y ese que le hacen se llamaba en Egipto, se llamaba Apis. Ese sí era Dios. Entonces, ¿cuál culto es el que le hacen? Para que hubiera adoración o idolatría, tenía que haber un sacerdote, tenía que hacer sacrificios. Y lo vamos a leer porque eso mismo
Eso mismo aparece en el Nuevo Testamento. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 32. Vamos a ver, y usted va a ver que ellos no tienen imágenes, es un Dios. Dice, Moisés no bajaba del cerro y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron, fabrícanos un Dios que nos lleve delante, ya que no sabemos que ha sido de Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces dice, él lo recibió las prendas, dice, y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Era Dios. Pero vea luego qué hacen. Dice, se lo mostraron a Aarón, él edificó un altar, dice, delante de él, y luego anunció, mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron temprano, ofrecieron víctimas consumidas por el fuego y también presentaron sacrificios de comunión. Se sentaron para comer y para beber. Entonces hay sacrificios de animales. Allí, ¿quién era el Dios? El Dios era ese toro. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Vamos a ver aquí en Hechos. Vamos a ver Hechos y usted va a ver que la característica es que ellos creen que era Dios al que querían hacerle sacrificios. Y allá el sacerdote era Aarón. Allá en aquellos cultos idolátricos había un sacerdote que era el que hacía el sacrificio. Dice, vamos a ver del 10. Dice, le dijo entonces, Hechos 14 del 10 al 14. Dice, le dijo entonces en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó, empezó a andar. Al ver la gente que Pablo había hecho, lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua de Licaonia. Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Creían que era Dios, así como aquellos creían que el becerro para ellos era Dios. Aquí creían que Pablo era Dios y vamos a ver, y Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque el que hablaba era el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas para hacer sacrificio. Eso se llama idolatría. Que usted vea que la persona diga, este es Dios. Le escucho. Ok, bien. No hay forma alguna, aunque usted y yo sabemos y estamos 100% de acuerdo que para ello el becerro era Dios, pero no hay forma alguna de que un becerro pueda ser Dios. Eso es imposible, eso es totalmente contraproducente. Eso va contra toda ley natural, espiritual. Es para usted, pero para no, y para mí, ok. Para usted y para mí, que somos los que estamos en el diálogo acá, que somos los que estamos dialogando, bien, yo tengo que refutar y usted a mí tiene que refutarme en base a lo que yo creo. Bien, entonces, usted y yo creemos los dos que un becerro era Dios para ello, pero ¿en qué sentido y de qué forma? Porque no hay manera alguna. La única forma en la cual un becerro puede endiosarse es de la manera que yo le expliqué anteriormente, es en el corazón. Porque de que un buey pueda ser un Dios propiamente, eso es imposible, totalmente imposible. De la única forma que sí pueda ser es teniendo el nombre de Dios, porque alguien en su corazón lo considera Dios y le atribuye ese nombre. Pero no es porque sea propiamente dicho Dios realmente. Claro. O sea, que no hay forma alguna de que un buey pueda ser Dios. No hay forma alguna de que una ropa, de que una camisa, unos zapatos, unos tenis, un coche, una casa, una cuenta bancaria. Eso es imposible que eso pueda ser un Dios, pero en mi corazón yo puedo endiosar mi ropa, mi calzado, mi coche, mi casa, mi cuenta bancaria, mis amistades, mis esposas, mis hijos. Yo puedo endiosar hasta mi comida. Pero eso yo no lo sé. Lo sabe y Dios. Por tanto, si yo digo que usted es idólatra de su ropa,
yo estoy cayendo en juicio temerario. Por tanto, ni usted ni nadie puede decir, ese es idólatra, porque no conocemos el corazón. Recuerde que la verdadera adoración es espiritual. San Juan 14, 23, 24. Le escucho. Ok, qué bueno. Mira, me gusta el diálogo, estoy viendo algo y es que veo que podemos hablar y escucharnos. Es decir, cuando usted habla, yo me detengo y lo escucho, y cuando yo hablo, usted se detiene y me escucha, y yo creo que eso es muy importante. Yo le doy gracias a Dios por este diálogo. Siempre y cuando las cosas sean así, me va a gustar dialogar, debatir, lo que sea, siempre y cuando cada uno tenga un espacio que se le respete y que se le escuche. Así es que muchas gracias le doy nueva vez por esa oportunidad. Mire, ahora déjeme responderle. Es imposible, sí, que usted pueda tener acceso a la experiencia de otro. Como nadie tiene acceso a las experiencias de otro, nadie puede determinar así tan fácil y puede decir 100% seguro de que, mira, tú te idolatrando la camisa así. Eso no es tan sencillo, pero escuche. Para esto tenemos la Santa Escritura, para esto tenemos la Biblia. La Biblia dice, por tu fruto te conoceré. Es decir, nadie puede darse cuenta... yo voy o alguien va, algún adicto a droga, va a un lugar donde vendan droga, él va y compra las drogas, o él mismo las sabe fabricar, o él puede sembrar una mata de marihuana, o lo que sea, y de repente el hombre se droga o se metió al cuarto, a la habitación, absolutamente nadie lo vio, solamente Dios lo sabe, porque más nadie lo ha visto. Vamos a decir, él compró una droga hoy, el hombre al quien se la compró se muere. Y a los 10 días después él saca la droga y la va a consumir. La única persona que sabía que compró una droga fue el que se la vendió, y el que se la vendió ya no está vivo, ya se murió, o sea que nadie lo sabe. Pero por su fruto, la gente lo ve drogado, la gente lo ve borracho y se da cuenta, mire, yo no te vi tomando, pero tus actitudes, tus acciones, tu fruto me dicen a mí que tú estás tomado, aunque yo no te vi, no lo puedo asegurar porque no te vi, yo no te he visto tomando, nunca te he visto tomando, pero tus frutos me dicen que tú estás tomado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien es idólatra, eso es relativamente fácil de poder detectar y señalar, porque los frutos lo determinan. Si usted me ve celebrándole un culto a un carro, a una jipeta que yo tenga, a un coche, y yo le celebro un culto, le llevo flores, le prendo vela, me le arrodillo al coche, lo beso y le doy besos y le canto y le dedico canciones, yo soy idólatra de ese coche. No es así, porque cantar no es, ninguna de las cosas que usted ha dicho es adorar. Primero, sepa usted que las obras no determinan lo que hay en el corazón, no. Por eso dice 1 Corintios 4, si mal no recuerdo, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 4. Entonces, usted ve apariencias. Usted juzga las apariencias. Eso es lo que está haciendo. Ser un juez de apariencia. Pero Dios conoce el corazón. Usted puede ver que alguien regale una cosa, pero usted no conoce el corazón. Esos son los estoicos. Estoicos. Esos hacen obras, pero sin movidos por el amor. Esa es la filosofía estoica. Le voy a leer 1 Corintios. Entonces, para que haya adoración, dice el diccionario bíblico, que tiene que haber una intención del corazón y ver que el objeto de su adoración es su rey, su Dios, su Señor. Usted podía ver a San Pablo, al carcelero que se arrodilla ante Pablo. Es idólatra porque yo veo el fruto. No, San Pablo no lo levanta. San Pablo no lo levanta porque él sabía que no estaba adorando. Mucho cuidado. Ok, lo escuché. Permítame, Ahora escuche. No he leído. Le voy a leer. Vamos a ver, dice... Primera de Corintios. Recuerdo que era el 4. No, vamos a ver. 13 es del 4 al
aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena. Usted lo ve hablando en lenguas. Usted ve, oh, tiene frutos, está adorando. Dice, y si me falta el amor, nada soy. Soy como campana que resuena, aunque tuviera todos los dones, dice, y descubriera todos los misterios y el saber más elevado, aunque tuviera tanta fe como para mover los montes. Ese hombre tiene poder, vean los frutos. No. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? San Lucas 6:46. Por eso no hay que juzgar las apariencias. Dice, aunque repartiera todo lo que poseo, incluso sacrificara mi cuerpo, pero para recibir alabanza y tener amor, de nada me sirve. Usted me está hablando de lo que se ve. Entonces, no podemos juzgar por apariencias. Ahora, si una persona es borracha, qué mal. Si es drogadicta, qué mal. Porque usted lo está viendo. Pero la adoración no se ve. Lo que usted dice es que si se inclina, es que si inclina, eso es adorar. No, es juicio temerario el suyo. Éxodo 16:29. Se postra ante Pablo y ante Silas y no está adorando. Es que si le canto alabanzas, Proverbios 31:30 menciona, o 30:31, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. San Pablo dice, os alabo yo a ustedes porque se acuerdan de mí y retienen las tradiciones. ¿Está adorando San Pablo? No, lo que significa que alabar no es adorar, que inclinarse tampoco es adorar. Y hay muchos textos bíblicos. Le escucho. Ok, en primer lugar, usted cuando empezó a argumentar y a responder a lo que yo le dije, usted me dijo, no, eso son obras que tú estás viendo, pero que no determinan lo que hay en el corazón. No, yo no dije obra, dije frutos. La Biblia no dice que por tus obras te conoceré, dice por tu fruto. Porque la Biblia habla del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Lo del Espíritu son frutos y lo de la carne son obras. Bien, de acuerdo. Dije fruto, no dije obras. Ahora bien, la Biblia dice que la Biblia me autoriza a mí, no sé a usted, pero a mí la Biblia me autoriza a yo determinar lo que alguien lleve en el corazón mediante lo que abunda decir, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es imposible que alguien no hable de lo que su corazón abunda. Yo a todo el que escucho abundar mucho en un término, en una cosa, tarde o temprano lo veo en eso, porque es que mientras más es que la Biblia no se equivoca cuando dice que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Otra cosa, le voy a preguntar, ¿qué usted cree? Si usted algún día me viera a mí delante de una imagen de Lucifer, aquel personaje maligno, la serpiente antigua, aquel que muchos llamamos el diablo, o que la Iglesia Católica también dice el demonio. Por ejemplo, en la imagen que tiene la iglesia del arcángel Miguel, que el arcángel Miguel veo que lo está tirando a un hoyo con un cuchillo en la mano para matarlo. Yo veo que esa imagen es del catolicismo, está canonizada y todo. Entonces allí la Iglesia Católica tiene imágenes de personajes demoníacos, e incluso del mismo Satanás. ¿Qué tal si usted alguna vez me ve haciendo una figura con cachos, con un rabo, con los dientes grandes, bien malo, una criatura negra, maligna, así malvada, con las uñas largas, negras, y usted me ve que yo hago esa estatua y yo me potro y la adoro y la beso y le canto y me arrodillo delante de ella y levanto mis manos y le hago súplica y le doy besos y abrazos y me le arrodillo y le canto y le rindo culto? ¿Cómo usted me va a ver? Señor, use la inteligencia, por favor. O sea, yo no quiero que una persona inteligente utilice esa analogía. Primero, antes de continuar, le quiero
preguntar, ¿cómo es que esa imagen fue canonizada? ¿Qué es eso? ¿Qué es que canonizar una imagen? Cuénteme. Ok. Lo que está canonizado es, ¿verdad? Es San Miguel, pero ok, la imagen de Lucifer, la Iglesia Católica no tiene eso canonizado, no. Si fue eso lo que dije o lo que escuchó, eso no es así. Sea que lo haya dicho, sea consciente o inconsciente que lo haya dicho, yo debo admitir que eso no es así. La Iglesia Católica no ha canonizado de que una estatua del diablo, no, así no es. Lo que quise decir es que la Iglesia Católica ha canonizado santos y que imágenes de santos que son canonizados por la Iglesia, como el Arcángel Miguel, tienen imágenes de él con Lucifer atravesándole un cuchillo. Pero no es que la Iglesia haya canonizado una imagen de Lucifer. Ahora, si usted me ve postrado y arrodillado, besando y cantándole y de rodilla ante una imagen de Lucifer, de Satanás, ¿qué usted me considera? No. ¿Qué es canonizar una imagen? Repito de nuevo, la Iglesia Católica no ha canonizado esa imagen que le mencioné. No lo ha hecho, no le puedo decir eso. Si lo digo, miento. ¿Qué es canonizar una imagen? Porque yo nunca he escuchado eso. Que una imagen de la Virgen de Jesús sea canonizada. ¿Qué es eso? Porque eso no existe. Repito, le estoy diciendo que no canonizan imagen. Si por error lo escuchó, sea porque yo lo haya dicho sin darme cuenta, olvídese de eso, que yo reconozco que la Iglesia Católica no canoniza imagen. Por lo tanto, olvídese de eso, que ese no es el tema. Vamos al tema, no me cambie el tema, por favor. No, usted se equivocó y habló cosas que la Iglesia no hace, que usted se imagina. No, yo no me imagino eso. Yo estoy seguro de que la Iglesia no hace eso. Fue simplemente que cuando dije la Iglesia canoniza a San Miguel y hay imágenes de ese santo al que ellos canonizan, hay imágenes con el santo que tienen al diablo atravesándole un cuchillo, pero lo que la Iglesia canoniza no es al diablo, sino al santo. Por lo tanto, ahí fue donde hubo una confusión y usted parece que malinterpretó eso. No, usted dijo la imagen se canoniza. La Iglesia no canoniza imágenes. De acuerdo. Así es que por favor vamos al tema, no me cambie el tema. No. Por favor, sea serio. Usted habló algo que no sabía. No estoy cambiando tema. Usted habló algo. La Iglesia Católica no canoniza imágenes, la Iglesia Católica canoniza personas. Así es que por favor, vamos al tema. Sí, pero por favor. Vamos al tema. Por favor, sea claro. No sea ambiguo. Le escucho. Bueno, lo que usted me dijo es ridículo. El diablo es el enemigo de Dios. El diablo es enemigo de Dios. Y hay que ser claros. Es que usted, todo lo que usted está diciendo, usted se está contradiciendo con lo primero que vino a decir. Porque usted dijo que una imagen nunca puede llegar a ser Dios. Eso es lo que la Iglesia creemos. Una imagen nunca puede llegar a ser Dios. Un hombre realmente nunca puede llegar a ser Dios. Para el que se vuelve idólatra, ese sí lo hace su Dios. San Pablo nunca va a llegar a ser Dios, pero para los de esta ciudad de Licaonia, para los de esa ciudad, sí, dioses han venido en forma humana. Acá tengo una imagen de San Martín de Porres. Esta imagen es de un héroe de la fe, es de un santo que luchó la carrera de la fe. Yo debo de conocer la historia de la persona que fue servidor de Cristo. Y usted busca San Martín de Porres, vas a ver la historia que era un ser humano. No me ha contestado la pregunta, por favor respóndame. Ya se la respondí, mi amigo, ya se la respondí. Una cosa es el diablo, el enemigo de Dios, y otras los amigos de Jesús. Usted dijo que una imagen, y yo también dije que una imagen jamás puede ser Dios, en eso estamos de acuerdo.
Pero no es que la imagen sea Dios, pero en el corazón yo puedo endiosar esa imagen, aunque la imagen no sea Dios realmente. Aunque delante del verdadero Dios esa imagen nunca será un Dios, pero en el corazón yo puedo endiosar una imagen. En el corazón protestante existen dioses. En el corazón protestante existen dioses, o sea que los protestantes entre nosotros pueden haber dioses, o sea que yo tengo, por ejemplo, mi pastor o mi casa propia, ella puede ser una diosa, pero María no. O sea, ¿quién tiene más posibilidades de ser endiosado? ¿Quién está más cerca de una deificación, la casa o María, como madre de Jesucristo, del Salvador del mundo? ¿Quién está más cerca de eso? ¿Cuál? ¿Mi casa o la Virgen María? La Virgen María está en el cielo. O sea que ella está más cerca de ser Dios que la casa mía. No ponga palabras en mi boca. No ponga palabras en mi boca. Yo no he dicho eso. Sin embargo, yo puedo idolatrar mi casa, pero a María nadie la puede idolatrar. La gente, sí, hubo un tiempo. Se le llamó los colirrianos. Se le llamó los colirrianos y le apago el micrófono porque usted, no sé si tiene la pantalla encendida, entonces me interfiere mi voz y me escucho 2 veces, por eso se la apagué. Ahora, lo que usted piense a mí no me afecta, a ningún católico le afecta, no nos afecta. Es su postura errada, pero es su postura. ¿Para qué nos sirve a nosotros una imagen? Una imagen nos sirve a nosotros para recordar a los héroes de la fe, que la Biblia manda a conocer la vida de esos héroes de la fe. Y son modelos, la Biblia les llama tupos, modelos, para que nosotros los imitemos, y utiliza la palabra mimete, que significa imitar. El mimo es el que imita. Vamos a leer lo que dice, primero vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 6, 12, perdón. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver. Dice, no se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y su constancia consiguieron al fin lo prometido. Consiguen esa promesa. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y su constancia consiguieron al fin lo prometido. A esos que ya consiguieron eso prometido hay que imitarlos. Vamos a ver lo que dice también Hebreos capítulo 13, versículo 7. Y aquí está hablando de personas muertas, de cristianos muertos. Dice Hebreos 13, 7, dice, acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Vean cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Se cayó, no sé qué habrá pasado. Entonces dice que a esos que ya no están en esta vida, vean, dice, acuérdense de sus pastores que le predicaron la palabra de Dios. Vean cuál fue el final de su vida e imítenlos en su fe. Él ya murió su carne, pero su espíritu vuelve a Dios. Vuelve a Dios. No es Dios. Yo puedo cantar una alabanza que fue fiel hasta la muerte. Yo lo puedo cantar, pero eso yo no lo estoy haciendo Dios. Ese es el punto. Hay varios queriendo subir, ya vamos a subirlos, pero tenemos que ser claros. ¿Por qué dije yo que para los protestantes sí son dioses? Porque si les digo, es que los católicos tienen al Dios Martín de Porres, ellos, pregúntele a un protestante, no todos, este Dios, sí, para el católico sí.
No, que usted no ve el corazón. Ellos tienen dioses, dicen. Entonces, para nosotros no son dioses. Para ellos, confesados por su boca, sí son dioses. Se le salió la transmisión. Sí, Jairo. Sí, pues me gustó pues dialogar con usted, solo que espero en Dios que Dios le abra el entendimiento, porque usted tiene mucha confusión y eso que hace es peligroso, se llama juicio temerario, porque si usted dice que prender velas es adorar, entonces automáticamente usted tiene que prenderle velas a Dios que no ve, porque si usted, el católico, prende una vela a una imagen, eso es adoración. Entonces la adoración tiene que ser lo mismo para usted. Usted prende una vela a Dios sin poner imagen, porque para usted prender una vela es adorar. Buenas tardes, Chaparro. ¿Cuál es su nombre y cómo se llama su iglesia? Tiene que presentar su iglesia y cuál es su nombre. Y sepa usted que usted va a preguntar siempre y cuando usted sea serio y se identifique a usted y su iglesia para saber con quién estoy hablando. Y usted va a poder preguntar, pero también usted va a tener que responder mis preguntas. ¿Se fue? No sé qué le pasó. Oh. Hello, hermano, ¿cómo estás? Bendecido. ¿Con quién tengo el placer de hablar? No me conoce la voz. No, sí, ya le conocí, ahora sí. Dios te bendiga, hermano Mónico, el hermano Mónico. Sí, mi hermano, ya lo conocí, ya. Sí, no, estos protestantes, bendito sea Dios, ¿cuándo van a entender? No sé si usted leyó en el ratito que estuvo hablando con este hermano protestante, Éxodo 34, 17, no sé si lo leyó. ¿Es Éxodo? 34, 17, creo que es. No lo leí, mi hermano. Verifíquese si lo tienes por ahí, para que puedan entender los protestantes que están aquí ardidos y botando espuma por la boca. Mi hermano, es algo tan sencillo. Sí, no, claro. 34:17, vamos a leerlo, mi hermano. Dice, no hará dioses de metal fundido. Ahí está. Sí. Esos son los ídolos que Dios no quiere de Éxodo 25. Son dioses de metal fundido. Y dioses humanos, como dice allí, pues lo que acabamos de leer, Hechos 14. Claro. Creyeron Incluso, que era... Le escucho. Incluso hay una parte en el Nuevo Testamento donde a Pablo y a Bernabé, creo que Pablo y Bernabé, si no mal me acuerdo, lo confunden con unos dioses. Esa es la que acabo de leer, Hechos 14. Hechos 14, lo confunden Pablo con unos Hermes, dioses. con Hermes, y así y a Bernabé con Júpiter. Exacto. Incluso, así que imagínense, en Bernabé tiene que ser más fortachón que Pablo. Pablo me parece que era un escuincle. Pero bueno, sí, porque si se dejan ir por la figura, como ellos creían que era, él era mucho más flaco. Así que Pablo aparentemente lo confundían con eso. Pero bendito sea Dios, ¿cuándo van a poder entender nuestros hermanos protestantes que la Iglesia Católica no tiene dioses, no adora no tiene ningún ídolo, no adora a nadie más que a Dios solamente? Así es, mi hermano, aquí está Jairo. Le vamos a Okay. Le vamos a escuchar. Quisiera que ambos, por favor,
apaguen los micrófonos mientras yo hable y luego yo lo apago para que ustedes hablen. Permítame. Primero, tenga usted claro que en su postura no multiplique mucho lo que va a decir, porque la postura de nosotros ya la conoce usted, la postura suya ya la conocemos, así es que hay que ser más al grano. Y nosotros, si usted me quiere decir a mí, es que ustedes son idólatras, dígamelo. No le dé tanta vuelta, porque no me gusta a mí perder el tiempo. Al grano, usted. Es que yo no debo decirle tan claro lo que ya ustedes saben, lo que pasa es que ustedes lo niegan. No, es que los cuentos no me gustan. Por eso, tenga valor y dígale las cosas por su nombre. Usted es idólatra por esto, esto y esto. Y yo le voy a demostrar, el hermano Mónico, igual manera, de que no le dé vueltas al asunto. Dígale las cosas como usted la cree, pero diga, eso es lo que yo pienso. ¿Le escuchamos? Ok. Cuando yo puse mi primer ejemplo en el diálogo, yo recuerdo que usted me dijo, mira, tú no puedes juzgar por la apariencia. Tú ves a alguien postrándose ante una imagen y porque tú lo veas postrarse, tú no puedes determinar que esa persona está endiosando en su corazón a esa imagen y que le está dando una gloria. Porque ¿cómo tú puedes decir que esa persona está adorando esa imagen? ¿Cómo tú puedes decir que esa persona está idolatriando en su corazón solamente porque tú lo digas? Tú no tienes cómo probarlo porque pues, no podemos juzgar por la apariencia. Y la Biblia dice en el Corintios 13 que yo puedo tener amor y hablar todos los idiomas y tener toda la sabiduría, pero si no tengo amor, no soy nada. O sea que hay cosas que son de apariencia, pero que realmente no son lo que aparentan. Hay gente que adoran que se postran, cantan, rinden homenaje a una imagen, pero que de corazón no la están idolatrando ni la están adorando. Entonces yo le puse un ejemplo. Yo le dije, ¿qué tal si usted me ve de rodilla, postrado, cantándole y besando una estatua de Lucifer, de un personaje con 2 cuernos, con muchos cuernos, pintado de negro, con muchos dientes afuera, con unas uñas largas, con mucho pelo negro como un perro, con un rabo largo, que devorando carne y con una imagen? ¿Cómo usted por la apariencia, sin yo ver, sin conocer mi corazón, por la apariencia, sin saber lo que llevo en el corazón, cómo usted determina que lo que estoy haciendo es idolatriar? ¿Cómo usted sabe eso si usted no puede conocer mi corazón? Yo lo sé, sencillo. Recuerda que Satanás es el contrincante de Jesús. Y si tú te pones a venerar a Satanás, estás haciendo lo contrario a Jesús. Por Dios, caballero, usted se hace neurona un poquito. Está haciendo lo contrario. Satanás es el contrario, el adversario, así lo dice la Biblia, el adversario de Satanás. Pero María no es el adversario. Pablo no es el adversario. Santo Tomás de Aquino no es el adversario. Por Dios, una cosa es ser los que son amigos de Dios y otra cosa es ser el adversario de Dios. Son dos cosas muy distintas, caballero. Perdón que me meta, pero me chocó eso. ¿Cómo usted sabe que estoy venerándolo simplemente por apariencia? Usted no puede... Jairo, permítame. Solo voy a hacer una acotación. Es que hay un bando del bien y del mal. Entonces, si usted es satánico, es enemigo de Dios. Y si usted utiliza una imagen, porque yo ya lo mostré, de un pastor que predicó la palabra de Dios, usted no está adorando. Pero si usted se va del bando de los enemigos del cristiano, entonces, por favor, le escucho. Ok, estimado, ese no es el tema. Aleluya, vive Cristo por toda la eternidad. El tema es otro. Veo que usted me está cambiando el tema. El tema nuestro es el que ya usted sabe, es el que venimos tocando desde el principio. Estamos hablando acerca de rendir culto a imágenes, que por cierto, la iglesia primitiva no rindió culto a ninguna imagen. Usted busca en la historia y la misma iglesia católica en sus historias, en sus tradiciones, aceptan y enseñan que María, la madre de Jesús, murió antes que Juan. Y las 7 iglesias a las cuales Juan le escribe en Apocalipsis. Tú sabes que la iglesia primitiva sí tenía imágenes, ¿verdad? Y la veneraban, ¿verdad? No, eso no es Biblia. No, usted no tiene cómo probar eso. Te lo puedo mostrar fácilmente. No, eso no es verdad.
Claro que sí. Claro que sí. Bueno, primeramente, ¿a qué tú te refieres con iglesia primitiva? ¿Qué tiempo? La iglesia primitiva, o la ¿Cuál iglesia del tiempo? siglo I, siglo II, la iglesia de los apóstoles, la iglesia apostólica, la iglesia Siglo del I, siglo I, siglo II, siglo nada II, más la iglesia primitiva. Te recuerdo que la según iglesia, la iglesia, no, la te iglesia de los recuerdo, primeros siglos, la te iglesia de los recuerdo, primeros siglos. te recuerdo, y por tus eruditos protestantes, que la iglesia primitiva recorre hasta el siglo V. Hasta el siglo V. Excelente. Muy bien. Ahora, Jairo, te voy a hacer una pregunta antes de darte la evidencia. Antes de darte la evidencia. ¿Qué es para usted adorar? Ok. Cuando me dice que la iglesia hasta el siglo V, le respondí que estamos de acuerdo, que eso es un dato excelente, no hay problema con eso no lo vamos a debatir. La iglesia primitiva llega hasta el siglo V en un sentido. Usted sabe que la iglesia en el siglo IV, en el siglo concilio ecuménico de Nicea, ahí sucedió algo que marcó un antes y un después. ¿Cuál? Por lo ¿Qué cosa? tanto, esa iglesia apostólica, dése cuenta que yo le busco a usted y le pido que me dé un dato del paspado, del obispado general No colectivo de la cambie iglesia tema, después de No Nicea me y cambie no el lo tema, no me encuentra. cambie, no, no me no cambie me el cambie tema. tema, por favor, sea No me serio. cambie. No le voy a permitir que cambie tema. No voy a cambiar el tema. Ok, Ya lo ¿qué fue lo que cambió. me preguntó? ¿Qué fue lo que me preguntó? ¿Qué, No, ¿qué fue lo qué es que yo no he para cambiado el usted? tema? ¿Qué es para usted adorar? Ok, adorar. Aquí hay dos prefijos que se juntan para formar un término, ab y luego orar. Adorar etimológicamente es acercarse a orar. No. ¿Dónde te dice eso? ¿En qué libro de etimología te lo está diciendo? Adorar, pues tienen varios significados. Yo le di uno, pero usted no me dejó terminar. Yo le puedo dar más, porque ese es uno solo, pero son varios. Pero Adorar, a un autor gramatical que te diga eso. ¿Qué es adorar para usted? ¿qué es adorar? Cuando yo me postro de corazón, rindiéndole homenaje, reverencia a Dios, postrado de rodillas, o no tiene que ser ni siquiera postrado, puede ser parado, puede ser acostado, pero de cualquier manera que yo incline mi espíritu, mi alma, mi corazón, mi conciencia y mi razón a Dios, rindiendo a Él, o rindiéndome a Él, eso es una actitud de adoración. Eso es adorar. No puedo creer, Jairo, discúlpeme que te diga, pero no puedo creer que ¿usted es pastor o es oveja? ¿Y yo soy qué? ¿Pastor o oveja? Repito. Yo soy oveja. Las ovejas también son pastores, pero yo soy oveja. ¿Cuánto tiempo eres oveja en tu congregación? Yo soy oveja, bueno, yo tengo casi 19 años, voy 18 años y pico, casi 19. Yo no puedo creer que por 19 años usted todavía es la hora que no entienda qué es adorar. Permítame. No, yo estoy claro, los católicos son los que no conocen la adoración. Permítanme los dos. Jairo, por favor haga algo. Si usted tiene un micrófono o tiene un dispositivo encendido, porque no se puede dar el diálogo hablando los dos si tiene un dispositivo que da retroalimentación. Revise eso y después se puede dar el diálogo fluido. Pero si no, se oye solo usted y nosotros nos oímos doble. Por favor, probemos. Lo que tiene que hacer es bajar el volumen de donde está escuchando él, porque está haciendo una retroalimentación horrible. Es horrible. Mire, Jairo. Ok, ya, listo. Desde la iglesia primitiva, adorar lo que significa es dar pleitesía y reconocer a algo o a alguien como tu Señor y Salvador. Eso es adorar. Los gestos externos no indican nada, porque tiene que ser interno. Tú mismo lo acabas de decir. Tiene que ser algo interno. El que adora en espíritu, algo interno. Por tanto, cuando tú me dices a mí que postrarse ante alguien es adorar, contradice los textos bíblicos donde hay casos de postración con siervos de Dios, hacia siervos de Dios. Incluso está el caso un caso bien famoso en el Nuevo Testamento del carcelero junto con Pablo, postrándose ante Pablo. Y no está adorando, está venerándolo, o sea, honrándolo. Es que el problema que pasa aquí, yo creo que son los términos, y muchos protestantes llevan muchos años siendo protestantes y todavía es la hora que no saben qué es adorar. Parece mentira que se creen cristianos,
son cristianos y todavía es la hora que no saben lo que es adorar. Es en serio. No puedo creerlo eso. Le escuchamos, Jairo. Después vamos a escuchar al hermano José Carlos. Jairo, encienda su micrófono. Pues bien. Ok. ¿Me escucha ahora? Se oye mal, peor. Decía que ustedes Se oye mal. están tomando solamente el término de postrarse. Yo no le dije a ustedes que adorar únicamente significa una cosa, que significa postrarse. No, es imposible, yo no puedo decir eso porque yo conozco lo que significa, yo soy teólogo de carrera, académico. No es únicamente eso, adorar significa muchas cosas. Ahora, ustedes toman de todo lo que digo, toman aquello que ustedes pueden refutar con mayor facilidad y dicen, mira, le vamos a refutar el concepto de que postrarse, eso significa adorar. Y yo no le estoy diciendo a usted que lo único que significa adorar es postrarse. No, adorar es de muchas formas. Incluso adorar se puede hacer hasta acostado, corriendo, parado, sentado, durmiendo, boca arriba, boca abajo, de lado. La adoración es algo que usted la puede cultivar y la puede llevar a cabo de muchas maneras. Es algo que usted acá en el corazón lo cultiva, en el espíritu, con la razón, con el alma, con la conciencia. Cuando usted se inclina, sea física, material o espiritual, con el consciente, subconsciente e inconsciente con el alma, de alguna forma usted produce una adoración cuando, de acuerdo al concepto que usted tiene de aquella cosa, de aquella, digamos, deidad o cosa que usted está rindiendo culto. Jairo, cuando tú colocas la Biblia por encima de Jesucristo, ¿cómo es eso? Micrófono. Jairo, cuando tú colocas la Biblia por encima de Jesucristo, ¿cómo se entiende eso? No sé si sabes de casos donde hay personas... Ok, ya escuché. Cuando coloco la Biblia por encima de Jesucristo, me preguntó que qué es eso. Sí. Micrófono, Jairo, por favor, arregle su problema, arregle. Apague el otro dispositivo, por favor, no se escucha bien. ¿Y ahora me escucha? Sí, déjalo así. Ah, se fue Jairo. Se salió, pero ya va a entrar nuevamente. Mi hermano, el problema es que él tiene un juicio preconcebido y no es capaz de decir estaba equivocado. Es que, mira, y es lamentable porque si no saben los protestantes que están aquí, luteranos, anglicanos, presbiteranos tienen imágenes en su iglesia. Incluso yo conozco pentecostales que tienen imágenes, tienen la paloma del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo le pregunto cómo se Buena, estoy aquí, discúlpeme que salí sin querer. Déjalo así mismo que soy el perfecto ahí. Ok, usted me preguntó que cuando yo pongo la Biblia por encima de Cristo, ¿qué significa eso? ¿Fue eso lo que me preguntó? Repítalo. Sí, correcto, sí. ¿Qué significa? Mira, la Biblia, la Santa Escritura, jamás puede estar por encima de Dios. Cristo es Dios. Acuérdense que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios según la Sagrada Escritura. Por lo tanto, sería contraproducente, sería absurdo yo considerar la palabra de Dios por encima de Dios, porque las palabras son de Él, no pueden estar por encima de Él porque Él es la esencia de su palabra. La palabra emanan de Él mismo, por lo tanto, no pueden estar por encima de Él. Incluso el mismo Cristo dijo que la Biblia dice que Él es el verbo hecho carne. Él es la misma palabra de Dios, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Entonces yo jamás he tenido a Cristo por debajo de nada. Entonces yo no sé a qué se debe eso, que usted me diga eso. Nada más, mi hermano, permítame, Jairo. Claro. Usted es pastor, ya me comentaron, usted es pastor. Se cree que usted está grabando esto, o esto usted lo va a hallar en el canal Martín Barrientos. Allí usted tómelo todo lo que quiera. Ahora, Jairo, usted tiene que decirnos. Usted dice que postrarse es en espíritu, que se puede adorar dormido. Eso no es cierto. No, dormido no se adora. Yo no he dicho eso. Acostado sí, pero no dormido. Nadie adora dormido. Dormido dijo dormido. Yo acá noté, dijo dormido. No lo dije. No, jamás he dicho que se adora
Sí lo Dormido. dijo. Si Sí está lo grabado, dijo. repita la grabación y escucha. No puedo, estamos en vivo. Entonces, sí lo dijo, usted lo va a ver. Gracias, hermana Eloy. Ahora, le voy a decir una cosa. Denos usted caso. Dije acostado, no dormido. Dijo dormido. Dije acostado, no dormido. Dijo dormido, señor. Usted lo va a ver. Yo le voy a subir la parte acá. Usted dijo dormido. Así que no hay problema. Si usted No no utilice la trivialidad para cambiarme el tema. Vamos a seguir en el tema. Olvídese de lo trivial. no. Acepte que usted lo dijo. Y si no se acuerda, diga, no me acuerdo. Pero yo estoy pendiente. Ahora eso no pasa nada. Lo que sí es que usted dice que usted puede ver cuando la gente está adorando. ¿Sí o no? Usted ve que la gente está adorando por su fruto, dice usted. Entonces, si la adoración, Eso de que uno puede ver con sus ojos que la gente está adorando, eso no es posible. La adoración, yo no puedo determinar que alguien está adorando simplemente por mi vista. Eso yo no lo puedo decir ni lo puedo creer, porque mi vista no son suficientes para determinar que alguien adora o no adora. Estamos de acuerdo. Entonces no hay forma de que el protestante culpe a un católico porque está postrado frente a una imagen que está adorando. No hay ninguna. La Biblia me dice que por tu fruto te conoceré, no es por mi vista, es porque la Biblia me dice de qué manera tú idolatras, le rinde culto, le rinde homenaje y tú idolatras a algo, no es porque mi visión únicamente sea suficiente. Existen otros rasgos característicos, pruebas y evidencias bíblicas que son las que determinan cuando tú eres adorador de una deidad. Ahora es visible, entonces. Ahora es visible. No es únicamente visible. Vuelvo y le dije que mi vista no puede ser lo único determinante y suficiente para determinar quién adora o no. Es imposible. Mi vista no puede ser lo único, sino que es un complemento. Son muchas cosas que se complementan y se juntan para yo, a través de todas esas cosas y detalles, determinar quién adora o no. Jairo, tú sabes lo que pasa, que el único que conoce los corazones es Dios, y yo creo que tú no tienes ese don. Ningún ser humano lo tiene. ¿Cuál don que no tengo? ¿Cuál? Conocer los corazones. Porque tendría que tener un elemento adicional que tiene Por Dios. ejemplo, el Papa llevó la Pachamama al Vaticano y le dio un beso y la cargó y la besó. Todo va a depender de qué concepto lo estés viendo. para mí Porque eso la no- Pachamama, hay sectores en la Pachamama que no lo consideran como una diosa. ¿Ves? Por ejemplo, te voy a poner a Josué 7:6. Tú bien sabes que Josué, cuando se postra delante del arca, ¿está adorando al arca? No, ¿verdad que no? Solamente está postrado delante del arca. Y tienes que saber que en el arca Dios no estaba todo el tiempo ahí. Él se hacía presente ahí, pero no estaba todo el tiempo ahí. Él se vino a ser presente en la tarde. Y Josué estaba desde la mañana hasta la tarde postrado delante del arca. Y el arca solamente es una representación de él. Cualquier protestante que vea a Josué en estos momentos haciendo eso le está diciendo que es un idólatra. Hermano, y besar dice él que es adorar. Ah, bueno, entonces el beso de Judas es porque reconocía que era su Dios y ahí lo estaba adorando. Imagínense qué mentalidad antibíblica. José Carlos creo que está por ahí calladito, no sé. Mi hermano José Carlos, ¿qué puede preguntarle Ok. aportar? Ok, estamos aquí. Mira. Ahí lo que le quiero preguntar porque metió a la Pachamama. Hermanito Jairo, tengo curiosidad. ¿Cómo se hace el culto de la tría a la Pachamama? El culto de la tría a la Pachamama. ¿Cómo se hace el culto de la tría a la Pachamama? Dígamelo, por favor. Ok, usted me pregunta de cómo se hace el culto de la tría a la Pachamama. Eso debiera preguntárselo al Papa Francisco, que quien la cagó y le dio un beso y la llevó al Vaticano fue él. Dijiste algo muy fuerte, ¿sí? Y te lo pregunto. Que por cierto, los sedevacantistas dicen que él es un impostor. Yo no sé de eso, porque yo ni soy sedevacantista ni no lo soy. A ver. Ya nada más di, no sé. Así de fácil, di, no sé. Así de fácil se dice, no sé. Y ¿Qué, no sé? ¿Qué es lo que no sé? Vamos a ver, dime, ¿qué es lo que yo no sé? Lo que pregunta que te hice. Por favor. Mira, ahora permíteme responderte. Jairo, por favor, vea su micrófono porque nos oímos doble.
Si está grabando, no grabe. Usted lo va a hallar en mi No canal. estoy grabando, no estoy grabando. Se lo garantizo delante de Dios en cuya presencia Yo le estoy, doy que permiso no de estoy grabar. grabando. Le doy permiso Aunque yo de sé que a grabar. ustedes se les hace difícil creer cuando alguien le asegura las cosas, porque Usted es para una pastor. persona creer que otro puede hablarle verdad, tiene que ser alguien que esté acostumbrado a hacer lo mismo también, hablar Usted es verdades. pastor. Usted es pastor. No, yo no he sido pastor, yo no soy pastor. Una vez recuerdo que hace como algunos 4 o 5 años, por un corto tiempo, estuve al frente de una congregación, creo que por 2 meses o menos. Fue pastor entonces. Pero hace muchos años, eso hace más de 5 años. Sí. Entonces omitió información. Le vamos, arregle por favor lo del sonido. Bájele volumen. Yo bajé el volumen. Hermano José Carlos, le escuchamos. Muy bien, entonces ya vemos, ¿no sabe qué es lo que es el culto de la tría a la Pachamama que él asegura acerca del Papa? ¿Por qué? Porque nunca sabe, nada más saben culpar. Es en ese sentido. Como ya lo vimos que dijo, él lo dijo así directamente. Segundo caso, yo siempre soy más directo. Esa represión de ese lado, los obispos que lo Anarquía y la criticaron por eso, adoración. incluso cardenales lo criticaron a él por eso. Entonces tienen que refutar todos esos obispos y cardenales que critican al Papa. No Deja cambie tema. hablar, No cambie tema. deja hablar así. El hermanito, a pesar de decir tengo 19, 20 años de teología y eso, esto, qué bueno, qué padre, sí. Pero el problema está en que no sé por qué vuelve a caer en el mismo error. Entró en un principio bien, diciendo, ok, ninguna imagen es un Dios. Ninguna imagen es un Dios. Así, de las imágenes católicas, ninguna de ellos es un Dios. Pero es donde aquí entra el problema. Te lo voy a decir porque a mí me gusta mucho el ejemplo de la cultura japonesa. Más en cuestión de caricaturas. Mira, primero, les voy a mostrar a ella. Esto. A ella sí. Cuando esto lo ven los protestantes, dicen, ella es un Dios. Dicen, ella es un Dios porque así la categorizan los católicos, que piensen que tanta cosa. Cosa que ningún católico ni la iglesia, así en general, dice, ella es diosa. Así en primer lugar. Y dicen, es que se le postran y la besan. Miren, déjenles muestro otra monita. Esta monita que tengo aquí. A mí me gustan mucho de estas animaciones japonesas. Dicen, pero no la besan, han de ver lo que hacen muchos japoneses. O muchos que les encantan estas monitas. Las besan, se postran ante ellas. Y un montón de cosas que la verdad no vale la pena hablar acerca de la mercancía que utilizan con estas monitas. Y hazte cuenta que, no hombre, hasta hablan y hasta se casan con esas monas. O sea, se casan con esas monas allá en Japón. Dicen, ¿sabes qué? Ella es mi esposa, la creen un ser vivo. La creen un ser vivo. Y dentro de esas caricaturas, hasta dicen es que esas son unas diosas dentro de esas caricaturas. Entonces son cosas así muy impresionantes. Y también dentro de la cultura japonesa están, ejemplo, los dioses de las montañas. Dentro de esas culturas japonesas que hay templos, hay sacerdotes y dicen el dios de la montaña y le llevan de comer a ese dios de la montaña. Porque sí, esos también llevan, les ofrecen plato, les llevan de comer, les llevan su comida a esos dioses de la montaña. Entonces, caen en ese culto precisamente de pensar, el primer paso que sabemos que está muy mal es pensar, eso es un Dios. Es el primer paso equivocado. Segundo paso, sí, que es ahí donde ya cayó en error el hermanito Jairo, sí, de empezar a pensar de que eso que no es imagen y que ni siquiera se le piensa de un Dios, bueno, me voy a la primera. Primero dijo muy bien, la imagen no es un Dios. Y luego, segundo paso, inmediatamente la indicó como si fuera un Dios. Eso fue el error que cayó ya, digamos, en una segunda parte. Y como está grabado, pues de todos modos se puede eso notar. Yo estaba desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este error de adorar? Ok, ya puedo hablar. Ella dijo de esta manera, adorar, dijo, es acercarse a hacer oración. Vamos a utilizar otro término, inclusive más etimológico. La palabra de orar, lo que es oración, viene precisamente de conjunto de palabras entendibles para otra persona o conjunto de manera de comunicarse con otra persona. Entonces, en esta cuestión de adorar, si él dijera, ¿sabes qué? Es que adorar es acercarse a hacer oración o en esta manera comunicarse con otro, entonces Jairo nos está adorando a nosotros. ¿Por qué? Porque es conjunto de palabras entendible para otra persona y se está acercando para hacer esa comunicación. Entonces,
caen en un concepto también que es muy equivocado, más cuando en la etimología es este compuesto de ad y orar. Entonces, me voy ahora sí en la cuestión del significado adoración, tal como va la adoración, ahora sí con lo que se utiliza. La adoración la podemos utilizar en dos sentidos, de manera religiosa. Una, la que es exclusiva para Dios, esa, toda la iglesia católica siempre ha dicho la adoración, esta que es para Dios, la latría, que así se conoce como latría, esta nada más es exclusiva para Dios y nadie más la tiene. Aquel que se atreva a hacer una adoración, ya sea a la Virgen María o a cualquiera de sus santos, de tipo latría, está excomulgado de la iglesia. Y eso está como prácticamente desde los primeros siglos de la iglesia católica. El hermanito Martín Barrientos dijo algo muy correcto. Eso se les llaman los coliridianos, los que pensaban que María era una diosa, y la iglesia católica los excomulgó. Dijo, no, es que eso no es enseñanza de la iglesia y los excomulgó. Y cualquiera que piense que ya sea María o los santos o cualquier objeto sea un dios, o esté por encima de Dios, está excomulgado de la iglesia. Entonces, eso es muy real y está desde un principio, eso lo deben de saber. La otra tipo de adoración se llama precisamente dedulía o hiperdulía. Vamos a dejarlo nada más en dulía, o también en la cuestión de lo que son el amor a los familiares, el amor a tus padres, así, esa adoración a tus padres, adoración a tus hermanos, adoración a los seres queridos, así. En ese sentido también podemos manejar la adoración. Entonces tenemos la adoración, la que es exclusiva para Dios, y la adoración que es precisamente en cuestión de todos los demás, que se le puede dar a todos los demás, inclusive a Dios. Ahí sí, Dios. Por favor, déjeme hablar cuando pueda. Ahí está, ya. Ahora sí, di lo que quieras. Ok, porque ahorita, o hace rato, el hermano, no recuerdo cómo se llama, él me dijo, trata de no abundar mucho, lo que va a decir, dilo rápido, y no me dejó terminar la idea, me cerró el micrófono, pero veo que a usted se le deja hablar todo lo que quiere, sin embargo, a mí me limitan el tiempo. Escuchaba en el fondo, por eso era un poco incómodo escucharte. Ok, pues bien, mira, me decía que es difícil poder probar, lo que es difícil es poder probar cuando alguien está adorando. Es difícil porque de acuerdo al texto bíblico se adora en espíritu y en verdad. Y lo que adoran en espíritu y en verdad, Jesús dijo algo muy interesante. Si alguien adora en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. Entonces, todo parece indicar que hay gente que adora en espíritu y en verdad, y hay otro que adora de otra forma, porque Jesús dijo, llegará un momento cuando ni en este monte nadie le va a adorar, pero los que adoran en espíritu y en verdad, o sea, los que adoran desde esa manera, es necesario que ese tipo de adorador, o sea, quien adore. ¿Qué significa esto? Que puede haber dos tipos de adorador. Uno que adore de manera genuina y otro que adore de otra manera. Si postrándote me adorara, le dijo Satanás a Jesús. Es decir, que postrándose, él adoraba a Satanás de acuerdo a la Santa Escritura. ¿Usted me escuchó? Estamos totalmente de acuerdo. O sea, no hay forma de cómo saber quién está adorando y no. O sea, no hay forma. No, pero yo le dije que postrándose le adoraba. Pero la postración no es un requisito. La postración no es algo externo que no te dice nada. No te va a decir nada. La postración no dice nada. A menos, la única forma que podíamos saber que esa persona es una de las diferentes formas de adorar. El postrarse es una de las diferentes formas de adorar. Está bien, y postrarse también sirve como honrar y venerar. No significa adorar. Así que no hay forma. Y se le cayó otra vez. Se le cayó otra vez. El asunto está que no hay forma. Entonces, ¿cómo uno puede reconocer a alguien que está adorando? Bueno, por ejemplo, si tú tienes a alguien postrado frente a una imagen de un dios pagano, pues ya se sabe que está adorando. ¿Entiendes? Porque ese Dios no es el Dios verdadero. ¿Ves? Si tú le estás dando un tipo de reverencia o tipo de adoración al enemigo de Dios, que es Satanás, ese es otro asunto. Hermanos, una pregunta. Yo pienso que esto ya no tiene sentido. Hablar con él. Sí, ya no. Bueno, sí, la verdad, te soy sincero, la verdad, es que iba bien y de repente regresó al mismo error.